Voy a presentar el laboratorio número 1, que es el prototipo número 1 del sistema de monitoreo de temperatura y calidad del aire para un buen crecimiento de las plantas en el invernadero. El grupo está conformado por Álvaro Felipe Reino Reaño y su servidor Jonathan García Vargas, de estas posiciones para la asignatura de microcontroladores. Como objetivo principal tenemos la sustentación de diagrama de flujo, código fuente, simulación e implementación del sistema de monitoreo. Como objetivos específicos tenemos el de programar el microcontrolador Megatas28P para gestionar la lectura de los sensores y procesamiento de las señales. También analizar el comportamiento de los sensores MQ135 y el M35 bajo diferentes condiciones del ambiente, evaluando su respuesta y estabilidad. Realizar la conversión de las señales analógicas a digitales a través del ADC del ANMEGA328P para poder trabajar con los datos de los sensores sin pérdidas de información. También diseñar una salida en un display de 7 segmentos de 4 dígitos donde se puedan visualizar en tiempo real los valores obtenidos de la temperatura y la calidad del aire. Relacionar los datos obtenidos con las condiciones reales del ambiente para validar que las mediciones correspondan a la situación real. En esta primera fase lo que se va a hacer es programar el microcontrolador ANMEGA para que sea capaz de tomarme los datos suministrados del sensor de temperatura M35 y el sensor de calidad de aire MQ135. En este caso nos especificamos en el dióxido de carbono. Una vez el microcontrolador sea capaz de tomar estos valores, va a pasar a un proceso de conversión de análogo a digital. Una vez tenga estos datos, va a pasar por un proceso en donde se va a visualizar en un display de 4 dígitos de 7 segmentos. Es importante tener en cuenta las variables de temperatura y calidad de aire, ya que repercuten en los procesos fisiológicos de las plantas, por lo cual al monitorear estas variables se puede prevenir daños, una optimización de recursos y una mayor producción de cultivos. Como entradas tenemos las lecturas que hace el sensor MQ135, la lectura desde la temperatura por parte del LM35 y el selector, el cual se va a encargar de seleccionar entre la visualización de uno u otra variable, en este caso es un pulsador. Esos valores van a pasar por el ANMEGA328, el cual se va a encargar de convertir los datos de análogos a digitales para posteriormente visualizarse en el display de 4 dígitos 7 segmentos. Ahora bien, las fórmulas para hacer la respectiva conversión, es decir, tomar el dato binario, hacer el proceso matemático para que sea fácilmente interpretable por el usuario en el display de 4 dígitos 7 segmentos son las siguientes. El M35 y su fórmula y monitoreo barato de dióxido de carbono usando el MQ135 con AR ANMEGA. Bueno, para la parte del diagrama de flujo, inicialmente declaramos nuestro diagrama de flujo como invernadero. Tenemos lo que son las entradas y las salidas. En las entradas tenemos los dos sensores que vamos a utilizar. El MQ135 para medir partículas por millón de CO2 en 4 dígitos y la temperatura para medirla de hasta 2 dígitos con el M35. Y pues el pulsador para lo que es la selección de la variable que queremos visualizar y leer. Entonces, las salidas tenemos lo que es el display 7 segmentos 4 dígitos. Con los puertos PV, de PV0 a PV3, activamos unidades, decenas, centenas y milésimas. Y con los puertos PD0 a PD7 habilitamos y activamos cada uno de los segmentos. Inicialmente en el diagrama de flujo tenemos un condicional que es para verificar si el pulsador está encendido. Si el pulsador está encendido, leemos el sensor MQ135. Pasamos el valor leído por la función que se obtuvo de la librería de MQ135 para Arduino y este valor luego lo pasamos por una función que lo que hace es convertir este valor a BCD, lo pasa a unidades, decenas, centenas, milésimas y pues a 7 segmentos, lo decodifica y lo visualizamos por medio de multiplicación, en donde encendemos un dígito con el valor de unidades, luego lo apagamos, encendemos el valor de decenas, luego lo apagamos y así sucesivamente y lo repetimos por una cantidad de tiempo específico para dar la noción de que se está mostrando el display de corrido y de que todos los números se están mostrando al mismo tiempo. Entonces, de no estar presionado el pulsador, entonces vemos que se lee el sensor LM35. Se utiliza la ecuación característica que se conoce normalmente del sensor LM35, que es que por cada grado centígrado aumenta 10 milivoltios. Para este caso también se agrega una constante B, que esta constante es la que utilizamos para lo que es la calibración y el offset.
Utilizamos las mismas funciones para convertir el valor de temperatura, en este caso ABC, que igual que con el sensor de CO2, lo decodificamos a unidades, decenas, centenas, y lo mismo. Para visualizar utilizamos la multiplicación, el display de 7 segmentos, 4 dígitos, y repetimos este proceso indefinidamente. Para lo que es el CO2, se tiene que tener en cuenta que utilizamos la curva que relaciona resistencia, y pues internamente, aparte de esta función, él determina los voltajes y los valores de estas dos resistencias, que son las características del sensor, que una es la que utilizamos o que calibramos, y la otra es como tal la que se mide, que es la resistencia variable que reacciona como tal al gas. Bueno, para el código inicialmente declaramos el reloj, que convenientemente era el que nos daba la documentación compartida. Utilizamos la librería delay para lo que es la multiplexación y muestras de los displays, la librería estándar, las variables que vamos a utilizar para lo que es la conversión y muestra de partículas por millón de CO2 y la temperatura. Estas variables son para lo que es el CO2 y son como parte de la calibración, en este caso. La variable para almacenar el valor de la S que se va leyendo, y las variables de unidades, decenas, centenas y milésimas de los displays. Aquí se tiene el valor del decodificador del display 7 segmentos para lo que vendría siendo un cátodo común, el método principal, el método para leer ADC, la función para convertir partículas por millón de CO2, la función para lo que es el LM35, y la función para visualizar, decodificar y separar el valor que queremos mostrar en los displays 7 segmentos. Entonces, inicialmente voy a empezar describiendo aquí el método principal. Por medio de el puerto de configuración de DRC, activamos como entrada todo el puerto C. Con el registro de configuración de DRB, activamos como salida con una máscara los primeros 4 bits de este puerto, del puerto B. Estos son para controlar los segmentos, como se mencionaba en el diagrama de flujo. Perdón, los, los dígitos, o sea, para controlar unidades, decenas, centenas y milésimas. El puerto D lo utilizamos para controlar los segmentos. Necesitamos los 8 bits en total, entonces por eso se activa completamente como salida. Se utiliza el bucle while para ir leyendo constantemente la ADC. Aquí, como se mencionaba en el diagrama de flujo, se verifica si el botón fue presionado. Entonces, si fue presionado, lo que hacemos es leer el ADC número 1. Este es un método que se creó en el que se le indica el ADC que se quiere leer, y pues nos retorna ese valor de la ADC. En este caso se le indica la ADC número 1, que es donde se tiene el sensor de gas, como se indicó en el diagrama de flujo. Entonces aquí este valor se envía al método que convierte este valor en partículas por millón de CO2, y aquí con este bucle for se envía dicho valor al método que muestran los displays este valor de CO2 medido durante un segundo. Así se permite mostrar la variable que se quiere leer cada un segundo. También se tiene opcionalmente este conditional if para la curva de trabajo que vamos a trabajar, que es de 0 a 2000 partículas por millón. Entonces, si llega a pasar, pues nos arroja un valor máximo de 2000. Esto pues para mostrar un valor de acuerdo a nuestra aplicación. Entonces, si nos está presionando, se indica que se lea el ADC número 0, se envía este valor del ADC al método que nos determina la temperatura dependiendo de este valor del ADC, y este valor se envía determinadas veces al método que nos muestra en los displays el valor que queremos medir, en este caso la temperatura. Entonces, el método que nos permite escoger y leer un ADC o otro es este. Entonces, se le indica con este parámetro cuál ADC se quiere leer. Si es 0, pues nos va a permitir leer el ADC 0, y si no, pues el ADC 1. Los registros que se deben configurar para la lectura y correcta conversión del ADC son el ADMUX y el ADC SRAM. Entonces, el ADMUX inicialmente tiene estos dos registros. Estos dos registros nos permiten establecer como la referencia como tal del voltaje que va a tener en cuenta el ADC para la conversión de 0 a 1023, es decir, de los 8 bits de la lectura. Esto pues es necesario debido a que hay diferentes sensores que nos botan diferentes valores. Entonces, este registro lo que hace es determinar la organización de los bits del más significativo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Cuando está en 0, pues nos los escribe de izquierda a derecha. Y cuando está en 1 es lo contrario. Entonces, tenemos los demás registros que lo que hacen es que nos permiten determinar cuál ADC queremos leer. Si están todos en 0, nos permite leer el 0, y pues si el primero está en 1, nos permite leer el primero, y así sucesivamente hasta el séptimo ADC. Del registro ADC SRAM, entonces inicialmente este nos habilita la activación del ADC. Este lo que inicia es la conversión, y este de acá permite inicializar como un disparador de la conversión. ¿Sí? Es como una referencia de reloj por si alguno se quiere monitorear estos valores. Estos de acá son registros como tal para lo que es la división del reloj para el muestreo del ADC. Y pues aquí retornamos con este método ya el valor del ADC en un valor entero. ¿Sí? Porque este ya no lo da en binario, y con este método lo retornamos en entero. Entonces,
Esta función es la proporcional del datasheet para el MQ135, la del LM35 lo mismo, solo lo que hay que tener en cuenta es la conversión de la DC a voltaje. ¿Ok? Entonces, para los displays pues utilizamos multiplicación, dividiendo inicialmente los valores en unidades, centenas, decenas y milésimas, ¿sí? Y con los diferentes puestos que mencionaba en el diagrama de flujo, vamos activando diferentes dígitos del display y le agregamos un delay para que no se alcancen a pisar los valores y como tal que se repitan diferentes valores, que a percepción del ojo pues siempre están prendidos los displays mostrando diferentes valores. Ahora vamos a realizar la respectiva simulación del código. Nótese que aquí tenemos el sensor MQ135 y el sensor LM35. Aquí está el microcontrolador y los respectivos displays. Ahora vamos a simular. Y nótese que aquí saldrá el valor del sensor de temperatura. Si variamos este sensor, aquí el valor cambiará. Vamos a disminuirlo. Y cambiará. Ahora para mostrar el sensor de calidad de aire, vamos a presionar este botón y se cambiará aquí el valor en el display. Vamos a variar ahora la resistencia, aquí el potenciómetro, para cambiar el valor del sensor. Y aquí se observará el respectivo cambio. Ahora vamos a visualizar en la parte física. Nótese que en el display de 4 dígitos, 7 segmentos, se está visualizando por ahora el sensor de temperatura. Aquí tenemos el sensor de gas y el LM35 como monitoreo para la temperatura. Vamos ahora a utilizar un pulsador para variar la variable que se va a visualizar. Tenemos aquí ahora como medida patrón el multímetro para monitorear la temperatura y vemos que está calibrado casi igual básicamente. Ahora vamos a acercar el cautín para ver la variación de temperatura. Y vemos que se observa el cambio. Ahora vamos a cambiar la siguiente variable. Nuevamente, como dije anteriormente, vamos a presionar el pulsador y vemos el respectivo cambio. Vamos a quemar ahora un papel para que se visualice en el display el respectivo monitoreo de dióxido de carbono. Ahora utilizamos un display de 4 dígitos porque el sensor tiene la capacidad de mostrarnos aquí la lectura en milésimas, por lo cual se decidió tomar ese respectivo valor.